Hola mis queridos amigos, ¿cómo estamos? Hoy llegamos a un nivel bastante interesante. Ayer vimos el tema de todo lo que tiene que ver con la inteligencia financiera. Falta mucho por recorrer de este proceso. Hoy llegamos al concepto de deuda buena versus deuda mala. ¿De qué se trata esto? Vamos a ver. La deuda buena versus la deuda mala. ¿Cuál es la gran diferencia? Particularmente una te empobrece y la otra te puede enriquecer. ¿Cuál es la decisión que tomamos? ¿Ok? Que esa es la parte más importante en este proceso que estamos desarrollando. ¿Cómo podemos utilizar esa parte para poder llegar al nivel de enriquecerte, que es lo ideal en este proceso? Vamos a ver cómo los millonarios aprovechan la deuda buena para hacer dinero. Esto es un punto fundamental. Vamos a ver un video muy interesante de educación financiera que habla precisamente de la deuda. Hay 7 factores fundamentales y cómo la gran mayoría de multimillonarios que tú conoces o has escuchado hablar han utilizado esta herramienta maravillosa para generar mayor riqueza. ¿Quieres saber básicamente cómo? Empezamos acá. La deuda mala versus la deuda buena. La palabra deuda está estigmatizada de una forma negativa. Las personas no quieren tener deudas. Las consideran como algo que les limita o les frena. Para mí el concepto de deuda está enfocada cuando tú adquieres un compromiso, una deuda para pagar otras deudas. Ese sí es una deuda mala. Diferente es cuando tú adquieres un compromiso, que ya le quitaría la palabra de deuda por compromiso, para hacer crecer un negocio, un proyecto que tú tengas nuevo y puedas generar mejores desarrollos. El concepto de deuda es un concepto de principio financiero que se maneja correctamente y permite que el dinero se convierta en una herramienta de trabajo entrando un proceso de apalancamiento. La deuda buena genera un apalancamiento para hacer crecer tus proyectos o tus negocios. El proceso es el camino, no es otra cosa que el apoyo financiero que otorga el dinero proveniente de un crédito o un préstamo para poder cumplir con los objetivos trazados en un proyecto que sea redituable, que te genere grandes rendimientos. La palabra redituable es la clave en este proceso. ¿Qué es una deuda mala? Es el dinero que te brindan entidades financieras prestamistas. Ojo, ten mucho cuidado con agiotistas, porque se aprovechan de tus necesidades económicas. Las necesidades se deben cubrir total. Quiero facilitar los conceptos de este proceso que estamos viviendo. Necesidad. La necesidad es algo que te urge. Ejemplo, dinero. Dejas a un lado obviamente lo importante y es ser productivo. Por lo tanto, empiezas mal con tus tareas o simplemente no las haces. Tu enfoque realmente de un empresario, de un emprendedor, de un inversionista es cómo ser más productivo. Lo vimos que es la ley número 1 de lo que es inteligencia financiera. Generalmente lo urgente es algo que has dejado pasar y cuando te das cuenta te están cobrando y no tienes de dónde sacar dinero, entonces recurres a un crédito para poder pagar deudas y eso es malísimo. Cual sea la razón, XY, no has podido cubrir el dinero en tiempo y forma adecuada, lo importante es que tengas una herramienta que te permita tener un flujo de efectivo, que vamos a profundizar un poquito más en el tema, los 2 conceptos básicos de la buena inteligencia en finanzas es un activo que te genere un flujo de dinero permanente y otro que te genere capital. Entramos en este video de inteligencia financiera y vamos a ver cómo los ricos se han apalancado de una forma inteligente para generar riqueza. Vamos a hablar conceptos muy claros de John D. Rockefeller, de Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, o sea, muchos multimillonarios que tú has escuchado nombrar, pero ¿qué han hecho ellos en este proceso para apalancarse la deuda buena y generar mayor riqueza? Utilizan la deuda para multiplicar su riqueza. La deuda puede ser un arma de doble filo. Puede hacerte muy rico o arruinarte de la noche a la mañana. En este video, descubrirás las estrategias que los millonarios han usado desde el siglo XIX, comenzando con la historia de Rockefeller. Quédate con nosotros para conocer las técnicas clave que pueden transformar tu situación financiera
y ayudarte a aprovechar la deuda a tu favor. No te pierdas estos consejos que podrían cambiar tu vida financiera para siempre. Número 1. Las personas ricas construyen grandes negocios. La relación entre los ricos y la deuda no es algo nuevo. Comenzó en el siglo XIX con figuras como John D. Rockefeller, quien acumuló una fortuna que hoy equivaldría a $400,000 millones. Rockefeller no nació rico. Era hijo de un granjero y dejó la escuela secundaria porque no le enseñaban nada sobre dinero. Sin embargo, al trabajar como asistente contable, aprendió sobre el mundo de los negocios y se dio cuenta de que podría hacerse muy rico si tuviera el dinero suficiente para empezar sus propios proyectos. Con un préstamo de $1,000 de su padre, Rockefeller abrió un pequeño negocio de venta de productos agrícolas. En 2 años ganó $17,000 y luego aprovechó la oportunidad en la creciente industria del petróleo. Utilizó estrategias innovadoras, como emplear gasolina en lugar de carbón para extraer queroseno, lo que redujo costos y atrajo la atención de banqueros, que comenzaron a prestarle dinero con condiciones favorables. Así, Rockefeller pudo comprar competidores más pequeños y crear un monopolio petrolero. A los 31 años, ya era millonario y controlaba el 90% del petróleo en Estados Unidos. Ok, antes de entrar en el nivel número 2, de cómo los ricos aumentan sus deudas para invertir mucho mejor, vamos a quedarnos en el número 1. ¿Qué es lo que hizo este señor Rockefeller? Aquí vamos a romper algunos paradigmas. Mucha gente piensa que para ser millonario debes proveer de una cuna de oro. Te diste cuenta que Rockefeller no viene de ahí. Es hijo de un granjero de clase media-baja, pero una persona muy inteligente, con ambiciones. Se documentó muy bien en la parte de contabilidad y empezó a mirar algo que se llama tendencias del mercado. Quiero hacer esta parte acá, un paréntesis. Piensa en todos los cambios que han pasado en la historia. La historia ha tenido época agrícola, época industrial, estamos en la época de la comunicación y estamos ya entrando muy fuerte a la era de la tecnología con la inteligencia artificial. Hay muchas cosas que van cambiando. En la época de Rockefeller entró la era del petróleo y él se metió de lleno ahí y la tendencia fue enorme y por eso siguió convertirse en el hombre más rico del mundo. Si él viviera, sería el número 1 de las personas más ricas del mundo. Piensan qué tendencias piden de aquí en adelante en los siguientes 10 años, en dónde te puedes meter en esa ola para generar resultados importantes y qué otras tendencias no siguen tan fuertes pero se mantendrán y tendrán resultados. Entonces ahí es donde tenemos que pensar para poder generar mejores inversiones. Vamos a la número 2. Los ricos aumentan sus deudas para invertir mucho mejor. Un ejemplo moderno es Mark Zuckerberg, quien en 2012 obtuvo una hipoteca con una tasa de interés de solo el 1,5% para comprar una casa, mientras que la tasa promedio para hipotecas era del 2,7%. Al tener un patrimonio de $15,000 millones, los banqueros consideraron prestarle a Zuckerberg como un riesgo bajo. En lugar de pagar la casa en efectivo, él eligió una hipoteca a 30 años, aprovechando que la inflación reduciría el valor real de esos pagos futuros. Zuckerberg utilizó su capital en otras inversiones de alto rendimiento, obteniendo beneficios mucho mayores que el costo de la hipoteca. Así, disfrutó de su casa sin comprometer su capital en ella, permitiendo que su dinero genere más dinero. Antes de llegar a la número 3, el ejemplo de Mark Zuckerberg es realmente extraordinario. Tú tienes un dinero, no sé, tienes un capital. Digamos que tienes $1 millón. Entonces tienes para invertir. Puedes comprarte la casa de tus sueños, el coche de tus sueños, darte los gustos que quieras viajando por el mundo. Es válido, es tu decisión. O simplemente dices, ¿en qué negocio puedo invertir? ¿Qué franquicia puedo comprar? ¿Qué activo que me genere muy buenos ingresos, que tenga un buen apalancamiento me puedo meter? Haces una inversión inteligente en eso. Está teniendo ese capital, poniéndolo a trabajar, perfectamente puedes utilizar una parte de ese capital para dar la cuota inicial de una buena casa donde quieras vivir, la pagas a un crédito muy bajo, buscas las tarifas
más económicas en intereses que tengan los bancos y por ahí te metes. Y ese activo te paga la casa. Mientras que si compras la casa y no tienes un activo, la casa se convierte en un pasivo que te saca dinero. Simple. ¿Qué es un activo? Todo lo que te lleva dinero a tu bolsillo y te genera un flujo efectivo, se capitaliza. ¿Qué es un pasivo? Todo lo que te saca dinero y no te genera rendimientos. Entramos a la número 3, que es realmente muy interesante este concepto. Los ricos protegen sus activos y separan los riesgos. Cuando Elon Musk decidió comprar Twitter, pidió prestados $13,000 millones, a pesar de tener una fortuna de casi $250,000 millones. Esta estrategia, llamada adquisición apalancada o LBO, consiste en respaldar el préstamo con los activos de la empresa que se compra, en este caso, Twitter. Así, Musk no arriesga sus bienes personales ni sus acciones de Tesla. Solo los activos de Twitter están en juego. Si Twitter resulta rentable, Musk obtendrá grandes ganancias. Si no, su pérdida se limita a la inversión inicial. De este modo, Musk conserva su patrimonio personal y minimiza el riesgo en esta compra. Este concepto de la inversión, de la forma, la estrategia, que es un tema que también vamos a profundizar mucho en los siguientes capítulos, las estrategias financieras, cómo manejar el apalancamiento. Aquí perfectamente Elon Musk lo hizo, utilizó una estrategia, adquirió Twitter, hoy es X, la puso a la misma empresa como el aval que le permitía sostener ante cualquier circunstancia, sin arriesgar los otros bienes, los otros activos, no los arriesgó. Él sabía que si fracasaba por X o Z razón, se iba el dinero y se soportaba con la misma empresa. Pero como no es un fracaso, sino es un gran éxito, hoy tiene un activo superior que genera mayores rendimientos. No es gastar o comprar por comprar, es saber comprar. Es tener la habilidad del mercado, de las inversiones, de las tendencias para ser más eficientes. Ve pensando en todo eso, porque los ejemplos de los millonarios son maravillosos, pero tráelo a tu cancha, tráelo a tu territorio. ¿Cómo puedo hacer yo en una escala más pequeña, similar, como tú quieras, de acuerdo al alcance que tú tengas y la visión que tú tengas de negocios, para poder utilizar estas mismas herramientas y ser mucho más eficiente? Los ricos generan dinero en efectivo sin vender sus activos. Los ricos suelen mantener activos valiosos, como propiedades o inversiones, sin venderlos. Prefieren usar estos activos como garantía para obtener préstamos, generando liquidez que les permite aprovechar oportunidades de inversión de alta rentabilidad. Por ejemplo, Mukesh Ambani, presidente de Reliance Industries, pidió prestados $5,500 millones para implementar la tecnología 5G en India, un proyecto que podría incrementar el PIB del país en $180,000 millones. Aunque Ambani podría haber financiado el proyecto vendiendo parte de sus activos, optó por pedir un préstamo, asegurándose de que sus propiedades e inversiones generen beneficios a largo plazo para su familia. Este es un ejemplo realmente extraordinario. ¿Cómo puedes utilizar el financiamiento que te están dando para un proyecto de mayor envergadura? Ahí es donde podemos ver cómo la habilidad mental de resolver problemas económicos funciona muy bien. Cada uno de estos parámetros es fundamental que tú los analices. Piensa. W. Clement Stone es una frase maravillosa. Cuando piensas en forma proactiva, te suceden cosas maravillosas porque obligas a este cerebro maravilloso que tenemos a generar un proceso de neuroplasticidad. Encuentras soluciones, encuentras alternativas. ¿Cómo puedes llevar ese activo a un mercado muy grande, como el caso de este señor que lo llevó a un mercado inmenso como es India y generó utilidades extraordinarias? Es lo mismo que hizo Carlos Slim cuando compró la empresa de telefonía. Es exactamente igual, el mismo ejemplo, con una envergadura muy amplia, y por eso llegó a convertirse durante mucho tiempo en uno de los hombres más ricos del mundo. Vamos a la número 5. Los ricos evitan los salarios para reducir impuestos.
Muchos ricos como Elon Musk no reciben salarios. En su lugar poseen acciones de sus empresas. Musk vive de préstamos garantizados por sus acciones de Tesla. De este modo, evita vender las acciones y no paga impuestos sobre ingresos o ganancias de capital. Mientras el valor de sus acciones sigue creciendo, Musk puede renovar los préstamos, pagar deudas anteriores y mantener un estilo de vida lujoso, sin necesidad de un sueldo. Este es un punto realmente muy interesante y aquí vamos a romper otro paradigma que generalmente la gente tiene. ¿Cuál es? Necesito algo seguro, algo fijo. Y le dan esa connotación de algo seguro o fijo a un sueldo, un salario. Entonces, si yo monto una empresa, tú tienes una empresa, perfecto, la montas y dices, ok, voy a ganar utilidades, pero también necesito algo que me dé soporte. Está bien, como principio fundamental de entrada es básico. Pero cuando tengas un activo y generes otro, ya no busques salario, busca acciones, busca utilidades, busca beneficios. Vas a pagar menos en impuestos, vas a generar más rendimientos y vas a ser más eficiente. Todo se puede cubrir. Cuando quieras tener el día de mañana un proyecto importante ya funcionando, generando un buen rendimiento, te puedes apalancar a través de eso, de las acciones, del rendimiento, de tus utilidades para comprar tus lujos, los viajes, las casas, lo que tú quieras y desees. Vamos al siguiente, que es realmente muy interesante, que es la número 6. Los ricos usan la deuda para financiar inversiones en bienes raíces. Los bienes raíces son una inversión popular entre los ricos, quienes suelen pedir préstamos para comprar propiedades en lugar de pagarlas al contado, aunque tengan el dinero para hacerlo. Esto se debe a que la deuda no genera impuestos. Por ejemplo, Elon Musk pidió prestados $61 millones en 2018 para comprar 5 casas en California. Al pedir prestado, los ricos pueden obtener deducciones fiscales, como la depreciación, y mantener sus activos líquidos, generando ingresos pasivos a través de alquileres. Así, no solo protegen su patrimonio de impuestos, sino que también tienen el capital para invertir en nuevas oportunidades sin afectar su flujo de caja personal. Este es un punto realmente muy interesante. ¿Por qué los multimillonarios se endeudan? No es porque les falte de capital, no, les sobra capital, pero ese capital lo tienen trabajando, lo tienen funcionando. No es un capital muerto que está en un banco. De hecho, los multimillonarios, el capital que tienen los bancos es mínimo comparado con las inversiones y los negocios que tienen. Entonces, como les falta capital efectivo, utilizan la deuda buena para adquirir más bienes, mayores activos, mayor rendimiento. Y lo mejor de este caso, y aquí viene un tip muy bueno, que lo hemos mencionado, se protegen de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque la deuda no genera impuestos, porque es algo que es un compromiso que debes, no es tu capital. ¿Por qué pagas impuestos? Por utilidades, por beneficios, pero como es una deuda, se está pagando sola, deduces de impuestos, baja la carga prestacional de las demás sistemas que tú tengas de beneficios y va a generar mayores rendimientos. ¿Cómo puedes hacer esto? Simplemente teniendo primero activos y segundo, comprando otros a través de la deuda buena, que son realmente maravillosos. La número 7. Número 7. Los ricos usan la deuda para financiar proyectos filantrópicos rentables. En el mundo de las grandes fortunas, la deuda no solo es una herramienta de apalancamiento para negocios tradicionales, también se ha convertido en un medio estratégico para transformar la filantropía en una inversión rentable. Muchos millonarios aprovechan créditos y financiamiento para llevar a cabo proyectos que, a simple vista, parecen exclusivamente altruistas, pero están diseñados para generar ingresos a largo plazo. Por ejemplo, pueden tomar préstamos para construir hospitales, escuelas o desarrollar viviendas sostenibles en comunidades desfavorecidas. Estos proyectos no solo ayudan a quienes más lo necesitan, sino que también se integran en esquemas financieros estratégicos. Mediante asociaciones público-privadas, subsidios gubernamentales o incentivos fiscales, estos emprendimientos generan un retorno de inversión considerable. A la vez, mejoran la reputación pública de quienes los lideran,
consolidando su legado como agentes de cambio global. En esencia, estos millonarios utilizan la deuda no solo para generar un impacto positivo en la sociedad, sino también para asegurar un flujo de ingresos sostenible que refuerce su riqueza. Esta nueva forma de combinar altruismo y rentabilidad redefine cómo los ricos contribuyen al mundo, demostrando que hacer el bien y ganar dinero no tienen por qué ser objetivos opuestos. Utilizan la deuda para multiplicar su riqueza. Si miramos el concepto de la filantropía, realmente es extraordinario. ¿Por qué? Porque normalmente los millonarios trabajan mucho a nivel de filantropía porque son proyectos de orden social, cultural, en beneficio de otras personas. Pero es como un boomerang, lo lanzas y regresa. Al regresar, regresa con beneficios enormes porque generas una mercadotecnia positiva. Por eso crean varias fundaciones en salud, construyen hospitales, fundaciones en educación, fundaciones sociales. Entonces la imagen que ellos tienen es maravilloso, pero como lo tienen a través de deuda, vuelven a manejar el principio de que las deudas bajan la carga prestacional. Aparte, esos proyectos generan rendimientos, generan utilidades que son de alto beneficio para ellos. Y como es un proyecto social, muchos de ellos se apalancan en organizaciones internacionales donde dan créditos muy blandos a un costo realmente muy bajo e inclusive pueden buscar algunos fondos no retornables o no pagados para beneficio de la humanidad. Pero todo está a través de sus empresas, de sus negocios, de sus fundaciones. Hay que tener una visión. Por eso te decía, el cuadro de la parte financiera, en inteligencia financiera, tiene que ver el concepto del coaching de 360 grados. ¿Qué hago para beneficio mío que impacte en la sociedad y sea retribuible y beneficioso para mí y para mis seres queridos? Eso es lo que quiero que pienses. Piensa en tus beneficios y en los demás. Y te vas a dar cuenta que la deuda buena genera utilidades extraordinarias. Continuamos con este proceso. Deuda mala. ¿Qué es la deuda mala? Sencillamente problemas. Así de simple. Algo que te llegaste a ese nivel porque te descuidaste o no tuviste una estrategia adecuada para tener un flujo efectivo permanente. En este momento te ves obligado, cuando no tienes dinero, a recurrir a un préstamo para cubrir el bache económico en el que te metiste. Por lo tanto, la deuda mala es todo compromiso que se adquiere económicamente para cubrir necesidades o tapar huecos de deudas anteriores. El problema es que cuando tapas un hueco, lo haces destapando uno más grande y por ahí no es. Realmente esa no es la solución. Sencillamente estás perdiendo la posibilidad de trabajar con tu dinero para generar más dinero. Lo estás comprometiendo en un pago de deudas anteriores. Este tipo de créditos no te permiten generar rendimientos, no podrás pagar la deuda, generando a la postre más inconvenientes. La deuda buena tiene que ver con un principio que se llama rentabilidad. Literalmente yo le cambiaría el nombre de deuda, como te dije al principio, por compromiso. Consiste en adquirir ese capital que ya tienes un destino, un propósito que genera buenos rendimientos. Por eso miramos los 7 conceptos importantes. ¿Cómo estas personas lo han hecho? Mucha gente los critica, los cuestiona, pero detrás de eso viene una inteligencia emocional, una inteligencia racional, un equipo de trabajo para generar rendimientos a nivel financiero. El capital que tú tienes a nivel de rentabilidad no está comprometido con otros compromisos de urgencia. ¿Por qué? Porque no pones en riesgo lo que ya tienes. Simplemente estás basándote en un apalancamiento que te genera el dinero para ser más eficiente. Es un capital que se utiliza para poder desarrollar un proyecto que es muy redituable para ti. Por eso las fundaciones son redituables. Lo haces con un beneficio social. Tienes una imagen impresionante y obtienes beneficios en capital y bajas la carga prestacional, que es realmente extraordinaria. ¿Cómo se mide eso? Al generar rendimientos, la deuda se paga sola. En otras palabras, es poner a trabajar el dinero para ti, convirtiéndose así en una buena estrategia de apalancamiento para alcanzar los objetivos financieros más importantes. Los mejores empresarios se aprovechan de este sistema de préstamos con créditos blandos, porque como tienen el capital, dicen, pues lo vamos a prestar dinero a una persona que tiene 10 millones de dólares y está pidiendo 100 mil dólares. Se lo prestan con los ojos cerrados. Diferente es cuando va a pedir $1 millón y solamente tiene 10 mil. Ahí va a decir, bueno, ¿de dónde? ¿Sí?
¿Cómo le vamos a dar dinero a alguien que no tiene capacidad de pago? ¿Qué es un crédito blando? Entonces, es el dinero que se otorga mediante un interés bajo, que es el pagaré que estás generando, ¿ok? Nunca adquieres un compromiso con créditos de agiotistas. Estos generalmente se realizan con prestamistas que abusan del mercado, que necesitan dinero para cubrir problemas económicos. No caigas. ¿Cuándo caes con agiotistas? Cuando estás ya del cuello, cuando estás ahogándote definitivamente, no tienes otra que recurrir a gente que van a abusar de ti metiéndote dinero muy costoso. En particular, los empresarios no tienen problemas económicos, ellos saben trabajar el capital con los créditos blandos. Es la invitación que te estoy haciendo en este momento. Esto les permite hacer crecer su empresa, generando un rendimiento más importante, no solo en la parte del flujo de dinero, sino también en la parte capital, que es lo que hemos trabajado y vamos a seguir trabajando aquí en adelante. Por eso necesito que cuando estemos en el Zoom, ya directamente en el taller o presencialmente, traes el proyecto, lo analizamos, lo ejecutamos para ser mucho más eficiente en todo esto que estamos realmente manejando. La deuda mala te empobrece, porque sí o sí la tienes que pagar. Entonces, por ahí no funcionan las cosas. No te estarán generando ningún rendimiento, pagas el capital y los intereses son muy altos. Se convierte en un círculo vicioso, es una trampa. Tapar un hueco abriendo otro cada vez más grande. La consecuencia es el empobrecimiento. La deuda buena te enriquece. Robert Kiyosaki y muchos expertos lo dicen. No te metas nunca en un compromiso de un crédito que no tengas la capacidad de pagarlo, porque si no lo que estás adquiriendo son problemas. Cuando tienes un plan, una estrategia y pones el dinero a trabajar, esto genera rendimientos. El rendimiento se ve reflejado en el capital y en el flujo de efectivo. Si este flujo de efectivo es permanente, no solamente pagas tus deudas, sino que te enriqueces y es lo que han hecho los grandes inversionistas. Es un gusto compartir contigo este conocimiento. Más que compartirlo es cómo podemos poner una idea para que genere ese rendimiento y alcanzar los objetivos que tanto queremos y deseamos. Que tengas un excelente día. Te habló tu amigo y coach, Dumas Santana.